Es un placer poder estar conectados nuevamente para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar está basado específicamente a los 1260 años proféticos en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la fórmula bíblica que debemos de aplicarle a los periodos de tiempo proféticos. Y la base bíblica está en Números 14:34, que dice así: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vamos a ubicarnos directamente en la parte final del segundo renglón, porque la fórmula bíblica que hay que aplicarle a los periodos de tiempo proféticos es lo que dice allí: un año por cada día. En otras palabras, si la profecía habla de 10 días, tenemos que entender que en realidad son 10 años, porque es un año por cada día. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver por cuánto tiempo se le dio autoridad a la bestia para actuar y hacer guerra contra los santos. Y la base bíblica está en Apocalipsis 13, versículos 5 y 7. Dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a mirar en primera instancia el renglón inicial del versículo 7, porque dice allí que se le permitió, hablando de la bestia, hacer guerra contra los santos. Los santos es una referencia al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y en la parte final del versículo 5 nos da la respuesta en cuanto al tiempo que se le permitió hacer guerra contra los santos, porque dice allí que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces estamos claros de que la bestia persiguió e hizo guerra contra los santos, el pueblo de Dios, por el espacio de 42 meses. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces vamos a avanzar ahora con el paso número 3, donde queremos ver a cuántos años equivalen los 42 meses que la mujer huyó de la bestia al desierto. Y la base bíblica está en Apocalipsis 12 y el versículo 6, que dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Quiero que tomemos en cuenta que cuando el texto está hablando de la mujer, se está refiriendo a los santos que analizamos en el paso anterior, porque la mujer es igual que los santos, y los santos es igual que la iglesia de Dios. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Aparte de eso, dice el texto en la parte final que los 42 meses en realidad son equivalentes a 1260 días. Y como vimos en el primer paso, que la fórmula que hay que aplicarle a los periodos de tiempo es: cada día equivale a un año. Entonces tenemos que concluir que los 42 meses que vimos en el segundo paso en realidad es equivalente a 1260 años.
Esto es muy importante entenderlo. La mujer es lo mismo que hablar de los santos, y los 42 meses es lo mismo que hablar de 1260 años. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 4, donde queremos ver de qué manera Dios sustentó a la mujer durante los 1260 años de persecución. Y la base bíblica está en Apocalipsis 12 y el versículo 14, que dice así: Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Quiero que miremos que hay otra expresión de tiempo que es idéntica a los 42 meses y también es idéntica a los 1260 años. Y está ubicada en la parte final del versículo 14, donde dice un tiempo, que es un año, y tiempos, que se refiere a 2 años, y la mitad de un tiempo, que sería medio año. En total estamos hablando de 3 años y medio. Y durante estos 3 años y medio, o estos 42 meses, o estos 1260 años, Dios sustentó a la mujer y la protegió durante todo ese periodo de persecución, porque el primer renglón dice que Dios le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de la persecución. Eso significa que Dios acortó los días, Dios hizo que los años pasaran volando porque amaba y protegía de esa manera a su mujer, a los santos, que es lo mismo que decir a su iglesia. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? De hecho, con estos datos podemos sacar claramente cuántos días tiene un mes bíblico, porque si dividimos 1260 días entre 42 meses, el resultado es que un mes bíblico tiene un total de 30 días. Además de eso, también podemos llegar a la conclusión de que un año bíblico tiene un total de 360 días. Porque si tan solamente dividimos 1260 días entre 3 años y medio, 3 tiempos y medio, el resultado es 360 días. Entonces, si utilizamos los elementos y los datos que encontramos en las profecías bíblicas en el contexto de los 1260 años, podemos concluir claramente que un mes bíblico son 30 días y un año bíblico son 360 días. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que teniendo eso en mente, vamos a avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver espiritualmente a cuál nación representa la mujer y los santos que sufren la persecución. Y la base bíblica está en Apocalipsis 11 y el versículo 2, que dice así: Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En la Biblia es muy normal ver que Dios divide a toda la humanidad en 2 grupos. Uno es identificado como los gentiles y otro es identificado como los judíos. En este texto están los 2 grupos claramente mencionados. Dice el segundo renglón que los gentiles hollarían a la ciudad santa, entendiéndose que la ciudad santa es una referencia a los judíos o a la nación de Israel.
Estamos hablando espiritualmente porque la nación de Israel literal dejó de ser el pueblo de Dios desde que ellos rechazaron a Cristo como el Mesías y se completó la profecía de Daniel. Sin embargo, Dios sigue teniendo un Israel espiritual, una ciudad santa espiritual, un pueblo judío espiritual, porque la Biblia enseña que todos aquellos que aceptan a Cristo por la fe son simiente de Abraham y por consiguiente son judíos espirituales. Con eso dicho, la respuesta a la pregunta es que la nación que representa a la mujer, que dicho sea de paso son los santos, que la iglesia de Dios es la nación espiritual de Israel. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón a los santos del Altísimo se les condenaba como herejes en aquel entonces. Y la base bíblica está en Apocalipsis 11 y el versículo 3 que dice así: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Quiero que miremos que durante los 1260 años de persecución, todos aquellos que decidieron aceptar la palabra de Dios como su regla de fe, como su autoridad en cosas espirituales, fueron considerados y condenados como herejes. Porque el texto dice: y daré a mis 2 testigos, que es una referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, a la totalidad de la palabra de Dios, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. En otras palabras, la palabra de Dios estaba de luto porque todos aquellos que preferían obedecerla antes que las tradiciones humanas eran condenados como herejes y muchos eran martirizados injustamente. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver quién tuvo el dominio y la autoridad político-religiosa durante los 1260 años de la Edad Media. Y la base bíblica está en Daniel 7, versículos 21 y 25. Dice así: Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Allí encontramos nuevamente el periodo de tiempo. En la parte final dice tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 tiempos y medio. 3 años y medio, que en profecía equivalen a 1260 años. Y durante ese periodo de 1260 años de la Edad Media, el sistema que tenía el poder y la autoridad político-religiosa aparece en el versículo 21, identificado con el símbolo del cuerno, que en otros contextos se le llama el cuerno pequeño. Ese símbolo representa al papado, que es la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, porque era esa iglesia la que dominó y persiguió a los verdaderos cristianos a lo largo de los 1260 años de la Edad Media. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Excelente. Entonces, vamos a avanzar ahora con el paso número 8. Donde queremos ver cuándo comienza el tiempo del fin de acuerdo a los periodos proféticos de la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Daniel 12, versículos 6 y 7.
Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Notemos que al final del versículo 6, el varón hace una pregunta crucial. Dice allí: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En otras palabras, de todas las profecías bíblicas, ¿cuándo podemos decir que hemos llegado al final de ellas, al fin de estas maravillosas profecías? Y encontramos la respuesta en el tercer renglón del versículo 7. Dice allí que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo periodo que hemos identificado es equivalente a los 42 meses y también es equivalente a los 1260 años. Y ese periodo inició en el año 538 y culminó en el año 1798. Por lo tanto, de acuerdo a las profecías bíblicas, el tiempo del fin inició específicamente al final de los 1260 años, que fue en el año 1798. Con eso dicho, queremos invitarle ahora a continuar con el paso número 9, donde queremos ver hasta cuándo se le dijo al profeta Daniel que la ciencia profética estaría cerrada y sellada. Y la base bíblica está en Daniel 12 y el versículo 4, que dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero que miremos la parte final del versículo 4, donde dice que la ciencia se aumentará. Obviamente, la ciencia profética, el conocimiento profético, habría de aumentarse, pero hasta que llegara el tiempo del fin, porque el primer renglón dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este conocimiento, que tenía que ver con las profecías del tiempo del fin, estaría sellado en el libro de Daniel hasta el año 1798. Así que ahora estamos listos para ir al paso final, donde queremos ver cuánto alcance debería de tener el mensaje profético del librito abierto. Y la base bíblica está en Apocalipsis 10, versículos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Este librito abierto que aparece en el versículo 2 es una referencia al segmento de las profecías de Daniel que fueron selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, es decir, hasta el año 1798. Sin embargo, cuando el texto dice que el librito estaba abierto, es porque ya se había cumplido el año 1798 y Dios abrió el conocimiento, lo puso disponible para todos aquellos que escudriñaran las profecías con corazones sinceros. Y una vez que entendieran ese mensaje, el versículo dice que debía tener un alcance mundial,
porque el ángel puso su pie derecho sobre el mar, refiriéndose al hemisferio oriental, que era muy poblado, y puso su pie izquierdo sobre la tierra, refiriéndose al hemisferio occidental, que era despoblado. El plan de Dios era muy sencillo: que el mensaje profético revelado desde el año 1798 tuviese alcance mundial, porque Dios quiere salvar a todo aquel que en Él cree, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo eso claro, permítame repasar contigo los 10 pasos que hemos analizado. Y lo primero que vimos fue que la fórmula bíblica que debemos aplicar a los periodos de tiempo profético es que cada día equivale a un año, y que Dios permitió que la bestia persiguiera a los santos por el lapso de 42 meses. Vimos también que esos 42 meses equivalen a los 1260 días o años que el dragón o la serpiente persiguió a la mujer al desierto. Mencionamos que en este contexto hablar de los santos es lo mismo que hablar de la mujer. En realidad está refiriéndose al pueblo o a la iglesia de Dios. Otro punto importante que vimos es que Dios sustentó a la mujer, a su iglesia, en el desierto, porque se encargó de acortar los días, de hacer que los años pasaran volando al darle a la mujer las 2 alas de la gran águila. Y otro punto que mencionamos fue que la nación que representa a la mujer, a los santos, a la iglesia de Dios en este contexto, es la nación espiritual de Israel, porque ellos son los judíos espirituales de Jesús. Además mencionamos que la razón por la cual estos cristianos sinceros, estos judíos espirituales, eran martirizados y condenados como herejes, era por su fe en los 2 testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vimos también en el estudio que el sistema político religioso que dominó a lo largo de los 1260 años de la Edad Media se le llama en la Biblia el cuerno pequeño, y representa al papado, que es la Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Otro punto importante que mencionamos es que la Biblia enseña que el tiempo del fin inició a partir del año 1798 y que las profecías de Daniel, que tenían que ver específicamente con el tiempo del fin, estuvieron cerradas y selladas hasta ese año, porque en el año 1798 el librito con esas profecías, con el conocimiento de esas profecías, fue abierto en Apocalipsis para que tú y yo las pudiésemos entender. Y lo último que mencionamos fue que el plan de Dios es que el conocimiento de las profecías del tiempo del fin tengan un alcance mundial, porque el ángel tenía un pie sobre el mar, hemisferio oriental, y otro pie sobre la tierra, hemisferio occidental, ya que Dios anhela que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame animarle ahora a que dedique tiempo a Dios en oración, pidiéndole que le llene de sabiduría espiritual, para que puedas estudiar con este video tutorial y analizar cada una de las explicaciones que damos, de manera que puedas conectar las respuestas que aparecen en la guía de estudio con los versículos bíblicos que utilizamos, y así puedas compartir
estos 10 pasos con todos aquellos que estén a tu alrededor y tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Mientras usted hace eso, permítame recordarle que estaremos trabajando en otros videotutoriales para regresar pronto y así compartirlo contigo para la honra y gloria de Dios y para tu bendición. Por lo tanto, que Dios les siga bendiciendo y la paz de Cristo more en su corazón.